Agustín está dibujando a quienes más quieren el mundo. En los últimos años, las leyes de divorcio, matrimonio igualitario, identidad de género y reproducción asistida ampliaron aquel modelo tradicional de mamá, papá e hijos. ¿Qué desafíos presentan los nuevos modelos de familia? Ya no hay un padre y una madre, hay otras modalidades. Definime homoparental. Una familia en donde hay un varón o una mujer que es gay o lesbiana. Definime homoparental. ¿Cómo entender un chico que la mamá se llama Carlos? Es algo antinatural. Una pareja homosexual tiene exactamente los mismos derechos que tiene una familia heterosexual, ¿no? Una pareja homosexual. ¿Cómo hago yo, como papá que tengo 2 hijos, enseñarle que hay dos hombres? ¿Quién es la mamá de un niño? Niños nacidos de parejas heterosexuales y homosexuales, familias ensambladas con niños de uniones anteriores, hijos que crecen en una familia de un solo padre, niños adoptados o nacidos por inseminación artificial de un donante. Hoy, si nos preguntamos cuáles son los distintos formatos de familias, la respuesta es más que los imaginables. El matrimonio es una institución cultural armada por el ser humano. Aquella frase de madre hay una sola ya no es necesariamente verdadera. ¿Qué hace a una madre o a un padre ser mamá o papá? ¿Compartir los mismos genes? ¿Haberlo gestado en su vientre? ¿Tener la intención y voluntad de criar, educar y amar a ese niño? Bienvenidos, gracias por estar acá. Realmente es una presencia, la de los 4, que nos honra. Soy Dora Barrancos, soy socióloga e historiadora. Juan Carlos Bonnovi, soy médico, psicoanalista de niños. Soy Úrsula Basset, soy abogada, soy profesora e investigadora. Yo soy Carlos Javier Erice. Yo soy periodista de raza y además me dedico a la antropología hace muchos años. La pregunta es, ¿a qué llamamos familia? ¿Acaso hay un modelo normal de familia? Yo creo que sí es cierto que hay distintas formas de vivir en familia. A mí me gusta mucho más usar la expresión hogar, porque el hogar me remite a algo cálido, ¿no? O sea, y a veces las familias no son funcionales y a veces no son cálidas. Y cuando hablo de hogar, me remito un poco también a esto de lo que éramos un par de milloncitos de años atrás. O sea, la mujer cuidaba el hogar. Entonces, yo creo que veníamos evolucionando y es una involución, ¿no? El hecho de aceptar cualquier organización social como familia también me parece que es una involución. O sea, esto nos pasa más o menos como nos pasa con la energía nuclear. Veníamos felices usando, y de golpe nos damos cuenta que nos estamos matando. Nunca ha habido un modelo regular y consistente para todos los grupos sociales de familia. Siempre ha habido familias en plural, esa es mi perspectiva. Tanto que la vida, las primeras vidas colectivas tienen que ver con unos repertorios de relaciones, sin duda consanguíneas, pero más que eso. Entonces, no debe admirar que en el presente volvamos a proponernos la observación de múltiples formas de familias. Hay una pluralidad de elementos constitutivos de las familias. No necesariamente está anclado en la biología. Nosotros estos elementos múltiples de fundamentación de la familia los hemos tenido en todos los sistemas jurídicos y sobre todo si vemos los sistemas jurídicos remotos, ¿no? Perdón, me parece que uno puede ver las cosas desde un punto de vista de la subjetividad propia, intrínseca de cada uno de nosotros, pero hay cosas que no podemos negar. O sea, vamos a ver que los hombres no nacemos con útero, es una realidad insolayable, ni tenemos ovarios. O sea, así como ustedes no tienen testigos. Digo, no podemos decir que todo es un constructo. O sea, lo dado era que la que paría era la mujer, o sea, y lo sigue siendo. O sea, vamos a ver, ahora, más allá de los experimentos. Podemos ya disentir. Bueno, en realidad queda muy poco dado.
Muy poco. Queda tan poco dado que inclusive la propia ciencia cada vez es más cultura, porque lo que, como dice una extraordinaria ensayista, en la ciencia lo que hay en un laboratorio, el 95% es cultura. Entonces, desde luego, discrepo respecto del innatismo, de los sentimientos, de la maternidad, de la paternidad. Primero porque en realidad hemos forjado estos sentimientos a lo largo de, digamos, de muchísimas eras. Es imposible pensar que nuestras antecesoras, y me refiero no a las inmediatas mías, pudieran tener sentimientos maternos cuando tenían, imagino, en el siglo X, ¿no? 15 hijos y moría más de la mitad con certeza. De modo que... Aclaremos que tenían 15 porque se morían la mitad porque no había antibióticos. No, por supuesto, exactamente. Todas cosas construidas. Todo eso lo hemos construido. Antibióticos y todo eso. Entonces, realmente el problema del famoso instinto materno es una extraordinaria creación cultural. No hay tal instinto de maternidad y no hay tal instinto de paternidad. Lo construimos. Si uno parte de la idea de que hay algo dado y de lo demás es construido, aunque ese dado sea del 5%, estamos fritos, entramos en un callejón sin salida. Hasta eso dado es construido. Lo dado es construido por el lenguaje, es construido por la cultura. Entonces, no hay una mujer, sino que es la mujer que ha sido construida en función, porque si no, le damos la base a la biología, a la naturaleza, y la naturaleza tiene la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza. Mi impresión hoy en día es que la biología no determina nada. Yo soy papá de Rodrigo de hace ya 4 años y medio, casi 5 años. Adopté en Tucumán, empecé el trámite de adopción, después nos conocimos con mi hijo en provincia de Buenos Aires. Y el día que nos presentaron, dijo hola, dijo 2 o 3 palabras, pero eran sus primeras palabras en los 3 años que había estado institucionalizado. Abraza a Rodrigo, yo ahí me aflojo y empiezo ya claramente a moquear y a llorar y siento las palmadas en la espalda de Rodrigo. Estaba consolando. Consolándome. Y ahí dije, bueno, ya está, me eligió. Tenemos una hija de 2 años y medio que se llama Aruma. Y bueno, nuestra familia somos nosotras y una tribu de otras parejas. Esa es la familia que elegimos, digamos, y en la que queremos seguir construyendo. Y después está la familia biológica, abuelos, tíos, hermanas. Hay toda una construcción cultural añeja, ¿no?, de lo que es una familia, lo que debería ser una familia. Y sabemos que la sangre no determina nada, digamos, que todo es una construcción, digamos. Es una construcción y es un trabajo, ¿no?, de todos los días destruir o de construir lo que nos imponen, porque en definitiva el hecho de parir no garantiza el amor, digamos. Parir no garantiza el amor. Carlos, una pregunta, porque tradicionalmente los roles sociales dentro de la familia eran relativamente estables y fijos. ¿Cómo ves vos ahora? ¿Acaso hay funciones o alternativas distintas a las tradicionales de madre y padre? Nosotros distinguimos mucho, por lo menos, lo que es el rol de la función. Hoy por hoy, para la estabilidad emocional de los hogares, de cualquier hogar, no mezclar estas dos cosas es fundamental. La abuela que está en casa cuidando a los chicos es una abuela. Podrá estar haciendo todas las funciones que hacía tradicionalmente una mamá, pero es una abuela. Si papá se queda en casa haciendo las cosas cuando mamá está trabajando, sigue siendo papá. Me parece que confundir el rol y la función es una cosa que hay que defenderlo mucho esto. Me permiten, yo quería poner sobre la mesa un concepto que es la noción de normal, es decir, normal como norma, como patrón impuesto por una sociedad o por una norma o por una regla de conducta que es socialmente aceptada o impuesta, y normal como repetición de casos que se dan la mayoría de las veces, ¿no es cierto? Que es lo que parece normal como estadístico, normal como regla. Lo que suele suceder es que se procura que todos esos elementos se alineen.
a veces no se alinea y eso no es anormal en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de imposición de patrón. Justamente hay manifestaciones de maternalidades y digamos, parentalidades que obviamente no tienen que ver nada con lo biológico. Y, por ejemplo, que hay muchas figuras trans que se hacen cargo de lazos afectivos, inclusive con hijos propios o con hijos que han ido adoptando. Yo creo que sí, hay algo que tal vez tengamos comunidad de ideas. Afectividad no puede faltar, ¿no? A mí me parece que el rol es indelegable. La mujer es la que pare, la mujer es la que tiene chico y digamos que es innato en ella, ese chico que acaba de parir. Por supuesto, siempre hay excepciones, o sea, siempre hay excepciones. Y el hombre es el que, bueno, hace ese rol secundario, ¿no? Porque simplemente, digamos, ha tenido, o sea, esta tradición, digamos, llamémoslo así. Lo que pasa es que me parece que habría que partir de la idea de que no existe una esencia o una naturaleza femenina y una esencia y una naturaleza masculina, que son construcciones sociales. Esas construcciones han devenido de tal forma que a las mujeres se les ha adjudicado en general las tareas de crianza, ya que es cierto que existen diferencias biológicas, porque los varones no podemos tener un bebé y no podemos amamantarlo, pero a partir de ahí, todo lo que necesita un bebé o una bebita recién nacido puede ser respondido por cualquier adulto que esté en condiciones y en disposición de asistirlo, de alimentarlo, de abrigarlo y sobre todo de higienizarlo y de quererlo y de amarlo. Tenemos 9 hijos, 3 varones y 6 mujeres, y en este momento tenemos 25 nietos y estamos esperando el 26 y el 27. Cuando supe que estaba embarazada, sentí la importancia del cuerpo femenino. Me impresionó mucho pensar que mi vida albergaba la vida de otra persona. Muy impresionante. Y después, cuando la tenía alzada, cuando le daba de mamar, cuando la calmaba de su llanto, me di cuenta que durante toda mi infancia, todos los animalitos chiquitos que había cuidado, que eran bastante fuerte en mí eso, eran un preludio de tener un bebé en mis brazos. Y más adelante, cuando tuve en mis brazos otros bebés que no eran míos, me di cuenta que también uno siente como una maternidad general, digamos, todo ser frágil, particularmente un bebé o un niño, despiertan en una persona adulta, en una mujer adulta, un deseo de ser quien ayuda, protege, cobija o resuelve la situación. Yo creo que en la madre es más fuerte lo instintivo. Siempre digo que el amor maternal es entrañable, surge de las entrañas, porque ha habido una convivencia, ¿no?, desde las entrañas mismas. Y si en el varón no pasa lo mismo, sin embargo, algo semejante hay. Me parece que hay como un sentimiento instintivo. Pasa que normalmente el varón racionaliza más, pero puede, y me parece a mí también debe, ¿no?, conducirlo eso hacia una actitud de plena paternidad, ¿no es cierto?, de un amor que quiere el bien de sus chicos, que busca cómo lograrlo, cómo conseguirlo, aun cuando a veces eso signifique una cierta firmeza. Hay roles, son flexibles y hoy día me parece que hay una mayor participación de ambos. Después hay otros que son roles así, digamos, ligados a la biología que no pueden cambiar tanto. Las situaciones sociales van cambiando y bueno, hay que ir adaptándose a eso. Yo noto claramente que mis hijos, desde que se casaron, tienen una relación entre ellos, ¿no?, entre esposos, ¿sí? Y sobre todo en el tema del trabajo, muy distinta a la que teníamos nosotros inicialmente y más todavía distinta a la que tenían mis padres, ¿no?, papá y mamá, ¿no? En casa estaba muy marcado el hecho de que papá trabajaba afuera, mamá se cuidaba de la casa, ¿no? Básicamente yo estaba pensando cuáles son los criterios que se usan hoy en día para justificar desde un punto de vista teórico los distintos conceptos de familia, que obviamente van a estar abiertos al debate. Uno sería el criterio gestacional. Este criterio deja de lado a los hombres. Madre sería quien da a luz. Otro sería el criterio genético, en cuyo marco
los padres son efectivamente los padres biológicos, específicamente los padres que han contribuido con sus cromosomas, tanto la mujer como el hombre. Y por último, lo que se llamaría el criterio social, en cuyo caso padres son aquellos que han decidido, que tienen la intención de criar y educar al niño. Bueno, pero hay una diferencia notable entre ese rol de madre, un rol que siempre es construido, que nunca es natural, y es que efectivamente una madre pone un óvulo, pone el útero para gestarlo y después pone todo el periodo de crianza. Para los varones es distinto, porque los varones ponemos, para ser padre, por lo menos una o las tres condiciones. Ponemos el espermatozoide, ponemos el apellido y además podemos o no criar a nuestros hijos. La cuestión del apellido es fundamental porque aún cuando las mujeres, madres solteras, o aún cuando decidan por cualquier razón ponerle el apellido de la mamá, nunca es el apellido de la mamá, siempre es el del papá de la mamá. Es decir, que hay una condición dada por el apellido que es fundamental en nuestra cultura, que es la que marca, es la que nombra, y al nombrar, lo nombra siempre en masculino. El patriarcado está empezando a moverse en cuanto a la correlación de fuerzas entre varones y mujeres, entre las diferencias que hay entre varones y mujeres. Pero también el patriarcado tiene una cantidad de recursos para que todo siga igual, enorme. Sí, es un poco lo que de alguna manera connota la expresión paternidad, ¿no? En realidad viene de pater familia, mientras que hoy en día con el término de parentalidad precisamente se intenta abrir ese abanico para que ese lugar pueda ser ocupado por otras figuras. Una de las cosas que nosotros vemos desde el ámbito de lo jurídico, con estas ideas de matrimonio, conyugalidad, parentesco, parentalidad, ¿no? Que son las evoluciones actuales en donde la conyugalidad pasa a ser un concepto más difuso que el matrimonio y abarcar diversas formas, no necesariamente analógicas, de relación entre adultos, lo que sería el sistema de alianza, y por otra parte el sistema de parentesco, parentalidad, en donde la parentalidad es un concepto infinitamente más amplio que el parentesco que estaba ligado a lo biológico. De golpe la parentalidad significa un montón de diversas relaciones que son absorbidas también desde el punto de vista normativo. A pesar de que en la historia muestra que el modelo normativo, construido por supuesto, es que ya que las mujeres parieron hijos, son las mujeres las encargadas de, dentro de la familia, de cuidar a los niños, mientras los varones hemos sido catapultados al espacio público con esta misión de proveer al hogar, es decir, de sostener y de mantener a las mujeres y a los niños dentro del hogar. El día en que el patriarcado verdaderamente sea finiquitado como tal, tendremos un contramodelaje completo. Varones siendo tiernos, asistiendo, etcétera, etcétera, y mujeres que podamos efectivamente darnos todas las características de nuestras potencialidades, que son innúmeras, exactamente las mismas de los varones. Yo cuento siempre, soy docente también, y cuento que está Aruma, que Lau por su trabajo trabaja en casa. Muchísimas compañeras de trabajo que me dicen, ay, qué suerte que tenés a alguien que te ayude. No, es la madre, no me está ayudando. También entiendo que es producto de la mirada machista, ¿no? Más patriarcal de la sociedad. A mí me pasó en la escuela, cuando voy y lo escribo a Rodri y estábamos viendo un maestro integrador. Yo elijo un maestro, un varón. Y la psicopedagoga me llama y me dice, mirá, la verdad que está bueno que hayas elegido a Pedro, pero ¿por qué quizás no estaría mejor Susana? No, sí, la conocí a Susana, pero la verdad que me cae mejor. No, yo te decía por el tema este de la figura femenina, y yo ya empezaba acá la vena. ¿Por qué la figura femenina? Y bueno, un poco para completar la imagen dentro de la familia y tener que explicar a una psicopedagoga en la escuela que mi familia está completa, que no es que le está faltando algo, además le falta para llegar a qué. La sociedad nos viene imponiendo que cumplamos o que estemos dentro de determinadas funciones o determinados roles como si fuese muy marcado y muy estereotipado. O sea, vos sos el papá soltero y bueno, ¿y qué? Te falta una pata. Te falta al lado alguien que cumpla la función materna para la sociedad. A nosotras nos pasa lo mismo, o sea, somos dos mamás,
pero ahí hay una función, un rol que la sociedad está esperando a ver quién hace de. Hay distintos formatos, es decir, están los padres añosos que deciden tener hijos cuando ya biológicamente es muy difícil. Están las mujeres o los hombres que deciden criar solos a sus hijos, sin una pareja. Y también están los homosexuales. ¿Por qué la familia homoparental tal vez es la que despierta mayores escozores? Esto es casi, yo diría que hay cosas que tienen hasta un viso de experimento social. Y a mí me preocupa mucho esto porque el problema es que están involucradas personas en ese experimento. O sea, hay personas que pueden sufrir. Bueno, precisamente Maurice Godelier es un antropólogo francés y él estudió 186 sociedades a lo largo de todos los continentes. Y él descubrió que en realidad por primera vez aparece la familia constituida por una pareja homosexual. Es decir, aún en la Grecia antigua, donde se aceptaba la homosexualidad, sin embargo, el hogar seguía siendo el de la madre, el padre y los hijos. Me parece que en todo caso a lo que aspiran las parejas homosexuales es a no ser discriminados, a no ser segregados, a poder tener hijos si quieren tener hijos y no por eso correr el riesgo y el peligro de ser excluidos, de ser mal vistos. No creo incluso que las parejas homoparentales tengan como estrategia política la de la reproducción. La impresión que tengo, por lo menos en esta primera etapa de visualización del fenómeno, es que tanto las parejas de lesbianas como las parejas gay lo que quieren es criar hijos que den la prueba a través de los hijos que ellos no les han hecho daño, que no ha sido nefasto para su salud mental. Y se preocupan y se ocupan tal vez más que las parejas heterosexuales y las familias convencionales. Por lo cual, te digo que en general, y la experiencia que yo tengo es que los hijas de parejas de lesbianas no han salido ni lesbianas ni gays, sino que han sido heterosexuales. Es un tanto casi discriminatorio. Poner como un argumento positivo el hecho de que una pareja gay no de un gay es casi discriminatorio. No, es como decir, qué suerte no fue gay. No estoy diciendo que la estrategia de los movimientos de lesbianas y de no es una estrategia de tratar de reproducir la homosexualidad. Pero además, hay algo que me parece muy evidente, y es que, para mi gran sorpresa, con todo lo rupturista, todo lo heroico que tiene haber visualizado el fenómeno de las parejas lesbianas y las parejas de gay, en el seno de las relaciones se reproducen de la manera más exagerada, más caricaturizada, los mismos estereotipos tradicionales de las parejas heterosexuales. Lo notable para mí en esto es el deseo de volver a un modelo que en realidad está en recesión. Para obtener reconocimiento social se busca un modelo que en realidad está en recesión. Eso es un debate muy grande en las agencias gays y lesbianas, porque en los años 60 y 70 había una abdicación completa de la fórmula familiar. Bueno, porque no tenemos la capacidad de crear un modelo nuevo. No, son los pasos iniciales de reconocimiento en donde uno trata de ir por los caminos que están socialmente aceptados. Y porque tal vez nosotros como sociedad, y además las personas que tienen además vivencias familiares que son diversas, no tenemos a lo mejor la plasticidad de aceptar plasmar modelos jurídicos familiares diversificados. Modelos jurídicos familiares diversificados. Yo soy Ludmila Massa Munjaime y tengo 2 mamás. Las llamo mamá y mami. Mami es Meche y mamá es Silvina. No recuerdo mucho cómo me contaron que nací. Sí, me decían que era por inseminación artificial y me costaba a veces entender, pero con los años uno lo va entendiendo más. Cuando lo pregunté de chica era algo que se podía contestar y no había una dificultad con eso. Yo creo que las familias son familias, van más allá de los integrantes, va más allá de los lazos de sangre, ¿no? Que es mucho más profundo. Yo nunca tuve problemas con tener 2 mamás. Me enojo tal vez con que no esté instalado que una familia de 2 mamás y 2 papás es una familia también, ¿no? Hay personas que no lo quieren ver o no lo quieren aceptar, no quieren darse cuenta que hay familias diferentes. Tristeza también, que haya gente que te rechace por eso
o que crea que sos diferente. Yo estoy muy orgullosa de mis mamás porque lucharon mucho para llegar acá, a donde están ahora. Para conseguir todos los derechos que ya tienen ahora, hicieron todo. En mi familia el amor sobra y tenemos para dárselo a muchas personas. Y hay gente que no lo sabe valorar. Hay personas que no lo pueden ver y es una pena. Y me gustaría que eso cambiara. Según realmente tus conclusiones de la clínica, los chicos no necesariamente crecen homosexuales. Pero hay otra cuestión más. ¿En qué medida estamos condicionando la vida de ese chico, volviéndolo distinto al de los otros chicos? ¿Qué pasa cuando ese chico, para decirlo de una manera muy elemental, ¿no? Se encuentra con que en la fiesta de fin de año van 2 mamás o 2 papás? Lo que tiene de interesante esta situación es que algunas normas hegemónicas, algunos estereotipos están empezando a cambiar. Entonces, yo podría decirte que en la medida en que esto tienda a hacerse algo como, bueno, más habitual, no tiene por qué significar que los pibes o pibas criados en parejas de lesbianas o con parejas gay tengan que sufrir discriminación o pasar vergüenza cuando se hace público la situación de los padres, ¿no? Cuando yo fui a inscribirme, toqué la puerta en el registro de adopción allá en Tucumán, e inmediatamente me di cuenta que había una especie de top 5, digamos, de quiénes eran más candidatos y quiénes éramos menos candidatos. Matrimonio, casado. Heterosexual. Si es casado por alguna iglesia, mejor. Y después de eso estaban las mujeres solas. Y yo estaba fuera, absolutamente fuera de la escala. Nunca se había presentado un varón soltero, solo, a decir, hola, ¿qué tal? Quiero inscribirme, ponerme a disposición para adoptar un chico, un nene, una nena, y mucho menos que encima diga, hola, ¿qué tal? Soy Fabián, soy gay. Claro. Recuerdo la conversación que tuve con la jueza del registro. ¿Cuál es la necesidad, usted, que es un joven profesional, de cargar con la responsabilidad de la crianza de un chico? A mí lo único que me salía es decir, doctora, ¿usted tiene chicos? Claro, por supuesto. ¿Y para usted sus hijos son una carga? ¿Cómo me va a decir eso? Bueno, es lo que usted me está diciendo a mí. Era la idea del varón profesional, independiente, que no tiene el peso ni la carga de una familia, que además eso le corresponde a la mujer. Faltaba que diga que tiene que quedarse en la casa. Hay cierto dejo de sensación mía, ¿no? Pobre. Está a cargo solo de todo. La pregunta es, ¿por qué una persona decide tener un hijo sin intervención de otra persona? Es decir, por lo menos de criar un hijo sin intervención de un tercero. Me da la sensación de que a los hijos no se los tiene con esta visión de decir, bueno, quiero a alguien donde... Si no, se lo tiene como una cosa, una posesión. Por eso están dispuestos a caer en la tecnomedicina, o sea, hacer cualquier cosa. Las mujeres a veces pasan por procesos salvajes. Y muchas mujeres, para obtener ese bien, que es una... perdón, lo voy a decir un poco fuerte, pero que termina siendo casi una cosa. Es muy difícil saberlo, porque evidentemente es ingresar a la subjetividad de cada una de esas personas que decide. Es bastante más común, obviamente, dentro de las mujeres, el deseo, bueno, de la maternidad, en fin, creo, por un instituto de gran presión que hay social, porque una sociedad patriarcal, la respuesta que quiere es efectivamente que las mujeres sean reproductoras. Ese deseo además se inspira más fuertemente en cuanto que se consiguen hoy alianzas tremendas con la tecnomedicina que promete, en fin, estas epopeyas extraordinarias, ¿no? Una mujer de 55 años puede tener un hijo, o hemos tenido un caso en Italia, creo que de 65. Sí, 70 también. Y más también. 70 también. Bueno, se trata de un
sobreabastecimiento narcisístico, porque una persona de 80 años que quiera tener un hijo es un exceso narcisístico. Exceso narcisístico. ¿Cómo va a incidir precisamente el hecho de saber que ese niño tuvo una transacción comercial, concretamente la compra de gametos, esto es, de óvulos o de espermatozoides, de semen, para poder traer ese chico al mundo? Diana, perdón, hay algo que a mí me saca totalmente, que tenemos un consumismo tan enfermizo que nos consumimos entre nosotros. Y los chicos han pasado a ser parte, hasta en las parejas heterosexuales también. O sea quiero tener un hijo, tengo derecho a tener un hijo. El chico tiene derecho a vivir, pero bueno, sea homosexual o heterosexual. Los hijos son una persona. O sea, no es una cosa que tengo a discreción o que contrato un vientre en la India para que lo tenga. Pero este no es un problema nuevo. En el año 1978, con el nacimiento de Louise Brown, la primera criatura que nació de probeta, se hizo muy claro que podía haber procreación en un tiempo que no era el del sexo y en un cuerpo que no era el cuerpo de la mujer. Y entonces, a partir de ahí, apareció todo el interrogante de cuando los chicos preguntan sobre el origen, ¿qué decirles? Y cuando, por ejemplo, se dan situaciones como estas donde no existe un deseo sexual que engendra y que procrea, o cuando no existe ni siquiera un cuerpo de mujer sobre el cual se hizo esa procreación. Mi familia consiste en simplemente, bueno, yo y como hijo único, tengo dos madres que son, bueno, dos madres. Se casaron. Yo a veces a mis madres las llamo por el nombre y otras veces le digo mamá y ya está. Cuando digo mamá, bueno, es la primera que lo escucha y ya está. Un día me contaron cómo fue que nací mediante una donación de espermatozoide y ya está, no sé, sí, pero tampoco es que le di muchas vueltas. Conozco quién fue el donante que permitió que yo naciera y la verdad es que lo conozco y lo tomo como si fuese un amigo de mis madres, nada más. No es que es una gran revelación existencial y no sé cuánto. No es tantas vueltas, es simplemente el donante. La ausencia de la figura paterna no es tan grave como algunas personas podrían creer. Es simplemente eso, nada más. A uno lo crían y ya está, no importa quién lo críen. Y mientras lo críen y la persona se sienta conforme y tenga un lugar donde pueda ir y pueda preguntar cualquier duda que tenga, donde pueda ser criado, donde sea querido, no importa quién lo quiera, mientras lo quieran, está todo bien. En síntesis es la familia, si te quiere, es familia. Ya está. No importa quiénes sean, siempre va a haber alguien que te quiere y si ese alguien que te quiere, es tu familia. Cuando nosotros pensamos en las familias monoparentales, esto es, aquellas mujeres que deciden libremente criar un hijo solas, ¿no? Sí. O en padres que deciden criar hijos solos. Sí. Y parecería ser que hay una ruptura, hay una doble ruptura ahí. Por un lado, porque ahí se escinde la sexualidad de la parentalidad. Y por otro lado, porque realmente son, de alguna manera, padres que deciden criar a sus hijos independientemente de formatos, de alguna manera, donde se privilegian los dos elementos, es decir, una mamá y un papá, o dos mamás y dos papás. ¿Qué pasa desde el punto de vista del orden simbólico cuando ese chico desconoce la identidad del padre? Hay una esquizofrenia. Es decir, de un lado, si la maternidad es de tipo biológico, es decir, no es intervenida por la ciencia, entonces el derecho en su función simbólica penaliza a la madre, amenazándola con que debe denunciar quién es el padre porque es un derecho del hijo conocerlo. En cambio, si es una maternidad por vía de técnicas de reproducción humana asistida, esa penalización no está. Me parece que esto es algo que es muy brutal, además para una sociedad como la Argentina. O sea, negarle a un chico saber quién es su padre o su madre es muy brutal para la sociedad argentina, porque hemos peleado los últimos 30 años en contra de esto, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que también entender que el chico, más allá de que, más allá de lo puramente biológico, como decíamos antes, o sea, hay una realidad que es un espermatozoide, un óvulo, y no podemos negar que él ha venido de ahí. Y
Y en el caso de las familias monoparentales, ¿cuál es el perfil psicológico de las mujeres u hombres que acuden a un tratamiento de fertilización para criar un hijo que no va a tener madre o padre? No, lo que pasa es que depende de la clase social, porque está lleno de mujeres, por ejemplo, en el norte, mujeres pobres, a veces de pueblos originarios, que, ponele, durante la zafra quedan embarazadas y van a tener un hijo y criarlo porque el tipo se va a trabajar y nunca más lo ve. Hasta que la nueva zafra viene otro, es probable que también se enganche, tenga otro hijo. Entonces, no hay ahí un proyecto consciente, voluntario. Son dos cosas muy distintas, también, la mujer autónoma que elige, que como dice él, lo que vemos en los hospitales públicos de los niños que vienen, de las madres que vienen a consulta, que tienen a lo mejor 5 hijos, cada uno de ellos de padre distinto, y que es cabeza de familia esa mujer y es vulnerable, en donde uno tiene que ver además si esa es monoparentalidad o eso se inscribe en un tejido cuasi familiar o familiar, porque lo podemos llamar así, que a lo mejor donde no hay parentesco, pero esa mujer está siendo ayudada o asistida en la crianza. Pero fíjate qué es lo que pasaba. Hasta hace poco pasaba que una chica se casaba, tenía un hijo, por ejemplo, y esa relación de pareja duraba muy poquito, porque ya se sabe que los varones con las mujeres embarazadas y demás tienden a tomar distancia y a tomar distancia sexual y distancia erótica, por esta cosa de que una madre no es una mujer. Entonces, las separaciones a corto tiempo de nacido las criaturas hacía que estas mujeres se quedaban rápidamente teniendo que hacerse cargo de la crianza de la criatura y dependiendo de este varón que no hace nada, que se fue de la casa, pero que si querían viajar al exterior, con la criatura, tenían que, por ejemplo, pedirle el consentimiento al padre de la criatura, que generalmente extorsionaba no dándolo. Entonces, ¿qué hacen? Son chicas que decían, mira, mucho mejor, ya que No sirve para nada estorba, claro. Los varones van a durar poco. Tengo yo un bebé, le pongo mi apellido, lo puedo sacar al exterior y viajar con él cuando quiero y no tengo que estar dependiendo de esta figura que autorice o no. Cuando uno dice que el problema del chico es sacarlo afuera, ¿no? El problema del chico es educarlo, es formarlo, hacer una buena persona. Si la preocupación que tiene alguien es que sea una vinculación monoparental para poder llevarlo al exterior, o sea, lo que muestra eso es el reduccionismo al que hemos llevado a la persona. Eso es una relación de personas. Lo que nos estamos olvidando es eso, ¿no? Que todo es interrelacional. O sea, nosotros, y vos decías muy bien, Dora, decías, o sea, necesitamos, por supuesto, no somos un piojo, porque lo que necesitamos es al otro para ser. Al otro para ser. Yo desde que era muy chiquita quería ser mamá. De hecho, tenía 23 muñecas y no sé cuántos muñequitos y todas las noches los ponía a dormir, le ponía la frazadita y le sacaba las patitas, patas o brazos afuera. Se ve que era muy fuerte. Estaba segura que me iba a casar con un hombre muy parecido a mí. Me imaginaba a todos los chiquitos que nos seguían con alguien, un par. Tenía muy claro que mi marido iba a ser alguien, qué sé yo, semejante. Una ayuda semejante, como diría la Biblia. Yo creo que lo que hace más feliz al ser humano, ¿no? Es un amor sincero, profundo y total, ¿sí? Entonces, cuando uno logra, ¿sí? Amar a otra persona de una manera total quiere decir entonces exclusiva y fiel, ¿no? Sí, y permanente, y crea el mejor ambiente, no solo para educar a los hijos si los tienen, ¿no? Sino también para el perfeccionamiento de los dos, para ayudarse mutuamente en el crecimiento, para un proyecto de vida en el cual los dos, ¿no? Se ayuden, a cada una, porque amar es eso también, ¿no? Amar es ayudar al otro a que logre su mejor versión, por decirlo así, ¿no? Sí, se lo toma muy en serio esto. Me preocupa la fragilidad de los sentimientos. Me da la impresión de que la gente joven vive el amor como algo que sucede y no como algo que, además de haber sucedido, estoy pensando en el enamoramiento, sigue con una cierta dosis de decisión personal. Entonces yo me enamoro, perfecto, en el mundo color de rosa, él es mi felicidad, sin él voy a ser infeliz. Todo esto es verdad y es muy bueno. Sin embargo, después de eso, también hay una parte en donde creo en esta persona, por más que en este momento no estemos eufóricos, sin embargo, esta relación va a funcionar porque yo decido amar, decido ser para él, o él para mí, un aliado, el aliado fundamental. Entonces, eso se ha perdido y cuando yo hablo con jóvenes no me creen tanto, pero les encanta saber que Héctor y yo nos queremos todavía.
lo ideal para ser humano es, para todo ser humano, ¿no? Es saber que ha nacido del amor de dos personas, ¿no? Eso me parece tan sabia la naturaleza en eso, ¿no? Que el mismo acto por el cual uno da a luz a un hijo sea expresión de un amor entre dos personas, de una entrega entre dos personas. Eso me parece algo maravilloso, ¿no sé? Como para subrayarlo mucho. La coparentalidad entendida como dos amigos que deciden que quieren tener un chico, pero que no quieren depender de un tercero, por lo menos en su vida sexual o en su vida personal. Entonces deciden tener un chico y criarlos. Compremos un auto a medias. Bueno, a ver, Carlos dice compremos un auto a medias. ¿Es simplemente eso? Si ambas personas le dan afecto común, de comunidad humana, no de uno y otro, sino con ese sujeto niño, la verdad es que yo no me alarmo, porque eso no me parece alarmante. No, son dos personas que se ponen de acuerdo. Al final, ¿qué es el dato? El dato es que vivan en un lugar de comunidad, puede no. Tenemos muchísimas experiencias, inclusive de conyugalidad cama afuera hoy día. Sí, bueno. De modo que estamos habilitando, insisto en el principio de que los sujetos necesitan afecto y necesitan autenticidad. La pregunta era cómo definir familia, cómo definimos matrimonio. Y si nosotros queremos definir matrimonio, ya no tenemos la diversidad sexual. No tenemos tampoco los deberes matrimoniales como un constitutivo socialmente validado del matrimonio. Y bueno, entonces puede ser una relación abierta. ¿Y dónde está el límite? La poligamia. Es difícil definir eso. Cuando no tenemos la célula base definida y también tenemos la ruptura entre el sistema de alianza, es decir, padre y madre, y los hijos, ¿por qué no pensar que dos personas que son totalmente diferenciadas entre sí podían dedicarse a criar un hijo? Ahora, yo me pregunto, todos esos modelos de familia que nosotros fuimos enunciando en la mesa, y lo pregunto abiertamente, ¿tienen que encajar en el mismo molde? ¿O podemos empezar a pensar moldes distintos para constelaciones de relaciones que son distintas y que no necesariamente tenemos que meter en el mismo corset, por decirlo de alguna manera? ¿Qué pasa con los chicos? Es decir, ¿qué pasa con el bienestar y el interés de los chicos? Sabemos históricamente qué es lo que relativamente funciona, pero también sabemos que los niños se han adaptado en los contextos más extraños. Es decir, los padres iban a la guerra, los hijos quedaban con las madres, eran cuidados por un sistema familiar que los acompañaba y los chicos salían adelante. Es verdad, era la tragedia, no era el fruto de una elección. Ahora, por primera vez en la historia, todos estos sistemas son frutos de elecciones fundadas en la autonomía y la voluntad y validadas por sistemas sociales que las acompañan. Cuando el punto de partida, el eje sobre el que pesa un sistema de valoraciones es la decisión autónoma de una persona, el problema es el que no la puede tomar. Es decir, el que la puede tomar y tiene derecho a tomarla, que es el adulto autónomo capaz, es fantástico, pero ese toma decisiones sobre personas que no pueden decidir y que padecen esas decisiones. Y esa es mi pregunta, es decir, ¿cómo vamos a hacer para hablar de aquellos que no tienen voz para hablar por sí mismos? Es decir, que están inmersos en estos tejidos sociales que nosotros construimos para ellos y que en última instancia no tienen voz. Dejamos de lado la biología. Si todo es cultural, ¿dónde está el límite? Sintetizar todo esto en una frase bíblica. No es cierto que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que efectivamente no puede faltar afectividad y autenticidad. Esas son las dos, yo diría, valores fundamentales para la condición humana digna. Autenticidad y mucha afectividad. ¿Quién provee la afectividad? La verdad no es eso lo importante. Si nosotros seguimos queriendo hacer entrar a la diversidad de expresiones de la familia en el mismo, digamos, patrón estereotipado, probablemente no podamos sacar provecho de la riqueza de la diversidad. Me parece mucho más interesante ver la diversidad y la convivencia de diversas estructuras, diversas constelaciones, como dicen los alemanes, configuraciones de familia, como podríamos decir nosotros, que nos permiten explorar nuevas riquezas afectivas. Hoy en día, las nuevas tecnologías, en realidad, pueden llevar incluso a nuevos formatos de familia insospechados. Todo lo que se puede hacer, se debe hacer. ¿Dónde ponemos el límite?
Creo que somos parte del sistema ecológico, estoy convencido de esto, lo somos. Me parece que estamos defendiendo más a los delfines que a nosotros mismos. Hemos intentado y la naturaleza se defiende. O sea, lo que somos se defiende y lo que somos pretende mantenernos en lo que tenemos que hacer. Y me parece que este es el punto donde... ¿Cuál es el límite? El límite es no dejar de ser lo que somos. Este es el límite. Yo creo que la naturaleza no se defiende porque la naturaleza no sabe que se llama naturaleza. Comencemos por ahí. De modo que a partir de ahí todo es extraordinariamente creado. Tenemos la posibilidad también de transformar estos patrones éticos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo normal? Puede existir algo convencional o común, pero normal... No, sí, creo que sí. Engloba muchas cosas lo que sería normal. No creo que exista un tipo ideal de familia. La que tengo. Con una mujer al lado y los chicos. Mamá, papá, mamá, mamá, papá, papá. La que tiene cariño para mí. Y donde haya amor y respeto. Totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿A quién le hacen daño? A nadie. No lo avalo, personalmente, como matrimonio. Por supuesto. Me parece que vamos hacia una sociedad de iguales. De a poco, pero creo que vamos avanzando. Me resulta difícil tomar una definición al respecto. Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque hay parejas heterosexuales que son los peores padres del planeta. Lo que hay que analizar en cada caso es si la situación es acorde para que el hijo o la hija se críe en ese ámbito. Sí estoy a favor de los procesos naturales. Si uno elige tener esa vida, tendría que aceptar que no puede tener hijos. No pasa por si es homosexual, heterosexual o lo que sea. Creo que lo fundamental a la hora de tener un hijo es tener las ganas, el amor, el tiempo, el respeto y brindarle el cuidado que se merece el hijo. Exactamente igual que si mis padres fueran una pareja heterosexual. Actualmente sí. Antes era más difícil el tema. Yo creo que costaría por los tabúes que hay en nuestra sociedad. Sí, no sé, por ahí de adolescente, cómo lo hubiese vivido. Lo diría sí, pero sí noto que hay mucha gente que a lo mejor no. Dependerá mucho también de la educación que me den. Y sí, me gustaría poder contarlo abiertamente. Sería hermoso. No en todos lados, porque no termina de estar aceptado.